Durante la campaña política nosotros le escuchamos al candidato Abelardo de la Espriella, hoy presidente electo de la República de Colombia, en varias entrevistas que su posesión quiere que sea en una base militar. Pero tengo entendido que el presidente debe posesionarse primero ante el Congreso en pleno. ¿Cómo sería la logística? ¿Se puede o no se puede que se posesione el presidente de la Espriella en una base militar como quiere? Carolina, mira, la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 140 que la sede del Congreso de la República será la capital. La capital, lógicamente, donde tenemos el Capitolio Nacional, y allí sesionamos regularmente. Pero también el mismo artículo establece la posibilidad de que ambas cámaras de común acuerdo puedan fijar su sede en otro lugar diferente. Así las cosas, si no encontrando una limitación expresa ni de la Constitución ni de la ley, no habría ningún inconveniente que, poniéndose de acuerdo el presidente de la Cámara con el presidente del Senado y sus plenarias, lógicamente, se pueda aprobar una proposición para posesionar al señor presidente en una guarnición militar como él lo ha manifestado. Antes de que el presidente electo Abelardo de la Espriella asuma oficialmente el poder, una decisión podría marcar un antes y un después en la historia política de Colombia. Durante décadas, la posesión presidencial ha seguido un protocolo que parecía inamovible: el juramento ante el Congreso y los actos solemnes en la Casa de Nariño. Sin embargo, esta vez todo indica que podríamos estar frente a un hecho sin precedentes. ¿Es realmente posible que un presidente decida posesionarse en una base militar y no en la Casa de Nariño? ¿Lo permite la Constitución o se trata únicamente de una propuesta simbólica? Lo más sorprendente es que la respuesta ya fue dada por el secretario general del Senado, quien explicó que existe un mecanismo constitucional que podría hacerlo realidad si el Congreso adopta la decisión correspondiente. Pero más allá del aspecto jurídico, esta eventual decisión enviaría un poderoso mensaje político al país y al mundo. Representaría la intención de iniciar un nuevo gobierno con un énfasis diferente, priorizando la seguridad, la institucionalidad y el respaldo a las fuerzas militares desde el primer día de mandato. Hoy analizaremos qué dice realmente la Constitución, cuál sería el procedimiento para hacerlo posible, por qué esta propuesta está generando tanto debate y qué significado tendría para el futuro político de Colombia. Porque, si finalmente ocurre, no estaremos hablando solo de un cambio de escenario, sino del inicio de una nueva etapa en la historia del país. Entonces sí se puede posesionar a Abelardo en una base militar y no habría ningún problema. Desde mi punto de vista se puede. Bueno, ¿y cuáles son esos principales retos administrativos y legislativos del próximo Congreso para la próxima legislatura? Bueno, actualmente estamos precisamente preparando, ya que finalizó esta legislatura y este Congreso, estamos preparando todo lo que viene. Estamos preparando el espacio físico, las oficinas de los senadores. Estamos terminando de sustanciar todas las normas, terminando de enviar a la presidencia actual las normas que deben ser sancionadas y convertirse en ley de la República, y organizando todos los equipos técnicos, legislativos, jurídicos, que serán el apoyo y el soporte institucional para este nuevo Senado, y de igual manera está actuándose en la Cámara de Representantes. Yo creo que en la opinión pública en el país conocemos mucho lo que son las voces de los senadores, es decir, de lo que se habla en el Senado para afuera, pero poco conocemos lo que pasa al interior del Senado administrativamente, ya como corporación e institucionalidad. Doctor Diego, ¿qué le parece si le contamos al país cómo se organiza toda esta estructura? ¿Qué se hace desde la Secretaría General del Senado? Con el mayor gusto. Mira, la Secretaría General del Senado tiene, digamos, unos ejes muy importantes y unas responsabilidades que asumir desde el área legislativa, pero también desde lo jurídico y lo administrativo. En el área legislativa, como es conocido, pues encontramos que tenemos la organización de las plenarias del Senado, la sustanciación de los proyectos, la aprobación y el buen surgir de las normas y del procedimiento legislativo, donde tiene que haber una rigurosidad técnica, un estudio permanente y sobre todo una transparencia absoluta para que todos los procesos sean de conformidad con la Constitución y la ley. Bueno, y ya hablando de temas políticos, ustedes que han visto pasar todos estos proyectos de ley y todo lo que hacen desde el Ejecutivo en el Congreso, ¿qué tan determinantes van a ser las mayorías que logre construir el nuevo gobierno para poder aprobar todos sus proyectos de ley? Pues mira, yo creo que ese es el principal reto que le asiste hoy al gobierno del presidente electo, y es precisamente lograr unas mayorías que le permitan poder sacar adelante sus reformas más importantes, que le permita un diálogo constructivo incluso con la oposición, como lo ha manifestado el presidente electo, que en su discurso ha señalado que va a ser respetuoso de la oposición,
que va a ser respetuoso de las diferentes posturas políticas, pero definitivamente para que puedan salir adelante todas estas reformas tienen que tener unas mayorías amplias dentro del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. Desde su experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que impiden que a los gobiernos les pasen sus proyectos de ley de forma exitosa? Yo creo que algo que nos deja de experiencia el actual Congreso es que debe haber independencia de las ramas del poder público. Y si bien es cierto que el Gobierno Nacional debe impulsar sus iniciativas y sus proyectos, siempre será muy importante los consensos, el diálogo y tener en cuenta y tener siempre la claridad de que en el Congreso de la República se van a incorporar cambios, se va a estudiar los proyectos a profundidad y ningún proyecto puede salir igual a como entra. Siempre habrá modificaciones y ese respeto por los puntos de vista y ese diálogo permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo permitirá que las leyes conozcan un final feliz y si no siempre van a encontrar la dificultad de enredarse por no permitir el diálogo y la construcción conjunta. Uno de los mayores desafíos que enfrentará el gobierno de Abelardo de la Espriella no será únicamente cumplir las promesas de campaña, sino convertirlas en leyes. Y para lograrlo hay un factor determinante: construir mayorías sólidas en el Congreso de la República. Sin ese respaldo, incluso las propuestas más ambiciosas pueden quedarse estancadas durante meses o años. El propio secretario general del Senado explicó que el principal reto del nuevo gobierno será alcanzar acuerdos que le permitan sacar adelante las reformas más importantes, siempre mediante el diálogo con las distintas fuerzas políticas y el respeto por la oposición. La historia reciente de Colombia demuestra que un gobierno sin mayorías enfrenta enormes dificultades para aprobar proyectos en materia de seguridad, economía, salud o empleo. En cambio, cuando existe capacidad de concertación, las iniciativas avanzan con mayor rapidez y brindan respuestas a las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, tener mayorías no significa imponer decisiones, también implica escuchar, negociar e incorporar propuestas de diferentes sectores. El Congreso está llamado a debatir, mejorar y perfeccionar cada proyecto antes de convertirlo en ley. Ese equilibrio entre gobernabilidad y control democrático será una de las claves del éxito del próximo cuatrienio. Si el nuevo gobierno logra construir consensos amplios sin renunciar a sus principios, tendrá muchas más posibilidades de cumplir el programa con el que obtuvo el respaldo de millones de colombianos. Doctor Diego, ¿cuáles cree usted que son las principales iniciativas que llegarán desde el gobierno al Congreso de la República tan pronto se posesione el presidente electo Abelardo de la Espriella? Carolina, mira, yo más que hablar de proyectos de ley específicos, creo que el presidente y el Congreso deben tener en cuenta las necesidades importantes de lo que le asiste hoy urgente al país. Por ejemplo, los temas de seguridad, por ejemplo, los temas de salud, los temas de empleo, los temas económicos. Esa situación económica en la que puede estar atravesando el país en este momento va a ser importante y va a tener que ser acogida por el gobierno inmediatamente, abordada con sus iniciativas, con sus reformas, y allí el consenso de todos los sectores y la solidaridad para entender que se está recibiendo un país que puede tener dificultades y que necesita transformaciones, por ejemplo, en materia de seguridad jurídica para inversionistas, en materia de legalidad de todos los procesos, va a ser muy importante y es, digamos, el gran reto que tiene el gobierno hoy. ¿Qué papel van a jugar las mesas directivas del Senado en la gobernabilidad de ese cuatrenio? Definitivamente, el primer año, como siempre es conocido, se dice que el primer año es el año del gobierno. Y en esto va a ser muy importante que se logre construir una mesa directiva o se logre consensuar una mesa directiva que tenga mucha afinidad con el presidente electo y que pueda tener la capacidad de tender puentes con todos los sectores para que permita que dinámicamente y de manera ágil, con el estudio y la rigurosidad que debe tener cada ley, surjan y salgan pronto, porque lo que está necesitando el país es reacciones y soluciones prontas a problemas como los de seguridad y salud que ya hemos mencionado, entre otros. Pero usted me acaba de decir una frase de una leyenda urbana que se cuenta por ahí de que el primer año es el año del gobierno. Y entonces, termíneme de echar la leyenda. El segundo, el tercer año y el cuarto año, entonces, ¿de quién son? ¿Cómo se lo reparten? Digamos que es una frase o unas frases que se utilizan para determinar los estados políticos de cómo que se encuentran. Siempre que llega un gobierno nuevo, está la expectativa de poder estar pendiente de las grandes transformaciones que requiere el país, de lo que viene con Plan Nacional de Desarrollo, con Presupuesto General de la Nación, en algunos casos cuando las situaciones económicas lo ameritan y así lo considera el gobierno de turno, las reformas tributarias. Entonces allí siempre el primer año es un año en el que es muy importante tener respuestas inmediatas, principalmente a la sociedad civil y al país.
Es allí donde las grandes reformas como el Plan Nacional de Desarrollo, como lo que se vaya a hacer en materia económica, en materia de salud, tienen que salir pronto y con consensos sólidos dentro del gobierno. Ya los otros años, pues la dinámica que vaya tomando el país, si hay que reformar o reforzar otros sectores, allí estarán también las conformaciones. Recuerda, Carolina, que lo que se hace ahora es que el Congreso se empieza a reunir con los compromisarios de todos los partidos para establecer todos los 4 años. Es decir, quién será el presidente y sus 2 vicepresidentes en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto año. Y el cuarto año siempre, como que es en el que estamos actualmente finalizando, siempre es un año más difícil porque es un año en el que está abocado a enfrentarse a todas las campañas políticas, a la reelección de los congresistas, a la elección de un nuevo presidente de la República. Si hay primera vuelta o segunda vuelta, como hubo en este caso, siempre el último año se va casi que la dinámica legislativa en el quehacer político de las campañas. Una de las frases más importantes que dejó el secretario general del Senado fue que el próximo gobierno deberá tender puentes entre todas las fuerzas políticas. Esa expresión resume uno de los mayores retos de cualquier democracia: construir consensos sin renunciar a las convicciones. Gobernar no consiste únicamente en presentar proyectos de ley, sino en lograr que esos proyectos sean debatidos, enriquecidos y finalmente aprobados por el Congreso. Para ello será indispensable dialogar con partidos de distintas corrientes, escuchar propuestas y encontrar puntos de coincidencia. Precisamente, el secretario general destacó que el nuevo gobierno necesitará mayorías y una capacidad real de diálogo con todos los sectores para sacar adelante sus reformas. Tender puentes no significa ceder en los principios ni repartir privilegios. Significa construir acuerdos sobre los temas que más preocupan a los colombianos: la seguridad, el crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de las instituciones. Cuando existe voluntad de concertación, los proyectos tienen mayores posibilidades de convertirse en políticas públicas que beneficien al país. El verdadero éxito del nuevo proyecto político dependerá no solo de la fuerza con la que llegó al poder, sino también de su capacidad para unir voluntades alrededor de objetivos comunes. Porque los grandes cambios no se construyen desde la confrontación permanente, sino desde la capacidad de escuchar, generar confianza y convertir las diferencias en oportunidades para alcanzar resultados que beneficien a toda Colombia. Usted me mencionaba ahorita que va a haber prácticamente un Congreso renovado en su gran mayoría. ¿Qué tanto influye la experiencia de los congresistas en la calidad del debate legislativo? Mira, yo creo que lo que está pasando hoy o lo que estamos conociendo hoy con el nuevo Congreso, en el caso del Senado y la Cámara, que es muy parecido, hemos tenido una renovación casi del 70%. Es decir, 68, 70 nuevos senadores que vienen a ocupar estas curules, muchos de ellos con mucha preparación, mucha experiencia, otros desde la juventud con renovación política en lo que tiene que ver con ideas nuevas, otros, como tú lo ves, que es el sector de influenciadores, de gente que logró encontrar en la sociedad civil una respuesta y logró darle a alguien un interés de verse representado allí. Entonces va a ser un Congreso muy dinámico, muy diferente, muy diverso. Y yo creo que más que la experiencia y el llevar muchos años allí, lo que le da calidad al proceso legislativo es el estudio y la disciplina que le ponga a cada uno de los congresistas a sacar adelante y a conocer las leyes y a sacar leyes de calidad principalmente. ¿Ustedes cómo han hecho para manejar desde la institucionalidad y la organización del Congreso eso de no dejarse afectar por la polarización política del país? Porque ustedes han manejado todo de manera siempre muy seria, muy organizada y sobre todo independiente de la política. Sí, mira, yo pienso que una de las principales prácticas del principio democrático y de las garantías es precisamente que las mesas directivas, que están conformadas por su presidente y 2 vicepresidentes, así como el rol del secretario general, es precisamente permitir que haya un debate claro y transparente de cara al país y que en ese debate y en el curso de esas reformas siempre haya garantías para todos los sectores, sin importar si la oposición es grande o pequeña. Lo que nos demanda la democracia es que todos los sectores y todas las banderas políticas puedan verse representadas en la discusión. Y el resultado, como todo en democracia, será por votación, que tenga las mayorías, será quien tome las decisiones en ese sentido para el bien del país. ¿Y existen mecanismos para garantizar que los proyectos de ley se tramiten y se debatan de forma transparente para todos los sectores políticos allá adentro? Sí, definitivamente. Mira que nosotros hemos avanzado mucho en materia normativa. La Constitución establece, digamos, ese respeto por el principio democrático, pero también se han proferido normas como el Estatuto de la Oposición, en el que se consagra, entre otras, que la oposición tendrá 3 sesiones plenarias en el año
que puede ejercerlas, en la que puede ellos establecer, quien sea la oposición, cuál será el orden del día, y ese orden del día solo podrá modificarse también únicamente por la oposición en esas sesiones. Digamos que es una medida bien garantista para las oposiciones y para las minorías. Y en un Congreso con unas fuerzas políticas tan distintas y además tan diversas, ¿cómo va a garantizar el diálogo entre esas bancadas, la gobernabilidad? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que ese trabajo es bien importante y recaerá principalmente en quienes tienen a su cargo el ejercicio de dirigir el Ministerio de la Política. En este caso, el Ministro del Interior jugará un papel muy importante. Su capacidad de tender puentes, de poder ser una persona que una todos los sectores y de poder tener la capacidad de escuchar incluso los sectores de oposición y el clamor social. Fíjate que hoy la política ha demostrado que las elecciones han sido unas elecciones en las que están muy dividido el país, y creo que el gran reto tanto del presidente, del Congreso, de la clase política y del gobierno en general será tratar de unir al país. Creo que el presidente electo también lo manifestó en su discurso que iba a gobernar para todo el país, y de eso se trata esto. Una vez el presidente ha sido elegido, hoy ha sido declarado, le han entregado su credencial de presidente, y creo que todos tenemos que unirnos en un mismo propósito, que es que al presidente le vaya bien para que al país le vaya bien. ¿Qué lecciones dejaron esas discusiones sobre temas álgidos que se tuvo con el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, yo creo que al principio de la conversación que teníamos tú y yo, establecí un tema que me parece fundamental, que cualquier gobierno con el pensamiento político o su corriente que tenga debe tener siempre en cuenta en el diálogo y en la interlocución con los congresos, y es la independencia de las diferentes ramas del poder público. Creo que la experiencia que nos deja esto es que el Congreso tuvo la capacidad de ser independiente, de poder tomar sus propias decisiones, unas en las que se acompañó las reformas del gobierno, otras en las que definitivamente no se apoyó porque las mayorías consideraron que no eran convenientes, así como las otras ramas del poder público actuaron cuando se vio, por ejemplo, algunos decretos presidenciales que no estaban de acuerdo con algunos aspectos de la Constitución y la ley. Tú viste cómo las ramas legislativas y la rama judicial actuaron con la suspensión de decretos, etcétera, etcétera. Y creo que esa independencia es lo que hoy nos muestra como un país democrático y como un país fortalecido en sus instituciones. En definitiva, Colombia está a pocos días de entrar en una nueva etapa política que despierta enormes expectativas, pero también grandes desafíos. La elección de un nuevo presidente representa el comienzo de un proyecto de gobierno, pero ese proyecto solo podrá convertirse en una realidad si logra superar la prueba más importante de cualquier democracia: la capacidad de transformar las promesas en resultados concretos. A lo largo de este análisis hemos visto que el nuevo Congreso será uno de los más renovados de las últimas décadas, con nuevos liderazgos, nuevas fuerzas políticas y una composición que obligará al diálogo permanente. Esa realidad convierte la construcción de consensos en un requisito indispensable para sacar adelante las reformas que el país necesita. Como explicó el secretario general del Senado, el reto será construir mayorías, dialogar con la oposición y tender puentes que permitan que las iniciativas avancen dentro del marco institucional. También analizamos un tema que ha despertado enorme interés: la posibilidad de que la posesión presidencial se realice en una base militar. Más allá del lugar donde finalmente ocurra la ceremonia, lo realmente importante es que existe una ruta institucional para hacerlo si el Congreso así lo decide. Eso demuestra que las instituciones colombianas cuentan con mecanismos para adaptarse a nuevas circunstancias respetando la Constitución y las reglas democráticas. Pero quizás la mayor enseñanza de todo este momento político es que ningún gobierno puede gobernar solo. Ni el Ejecutivo puede desconocer al Congreso, ni el Congreso puede perder de vista las necesidades urgentes de los ciudadanos. La democracia funciona cuando existe independencia entre las ramas del poder, cuando las leyes se debaten con argumentos y cuando las diferencias políticas no impiden construir soluciones para el país. Esa fue una de las principales reflexiones que dejó la entrevista. El diálogo y el respeto por la institucionalidad son condiciones esenciales para que las reformas prosperen. Los colombianos esperan respuestas en materia de seguridad, empleo, crecimiento económico, inversión, salud y fortalecimiento institucional. Esas respuestas no llegarán únicamente con discursos ni con anuncios. Llegarán cuando exista la capacidad de convertir las ideas en políticas públicas,
cuando los proyectos de ley sean debatidos con responsabilidad y cuando los diferentes sectores entiendan que, por encima de las diferencias ideológicas, está el interés nacional. El éxito o el fracaso del nuevo gobierno no dependerá exclusivamente del presidente. También dependerá de la actitud del Congreso, de la responsabilidad de la oposición, del compromiso de los partidos independientes y, por supuesto, de la vigilancia permanente de los ciudadanos. En una democracia sólida, todos tienen un papel que cumplir. Los próximos meses serán decisivos. Veremos si el llamado a construir consensos logra traducirse en acuerdos reales o si la polarización continúa marcando el rumbo del debate político. También veremos si el nuevo gobierno consigue las mayorías necesarias para impulsar su agenda sin sacrificar el respeto por la pluralidad y por las instituciones que sostienen nuestra democracia. Porque al final, más allá de quién ocupe la Casa de Nariño o del lugar donde se realice una posesión presidencial, lo que verdaderamente marcará la historia será la capacidad de gobernar con visión, de construir acuerdos duraderos y de entregar resultados que mejoren la vida de millones de colombianos. Si este análisis les ha parecido útil, los invito a compartir este video, dejar su opinión en los comentarios y suscribirse a Agenda Nacional. Aquí seguiremos analizando con profundidad y objetividad los hechos que definirán el futuro político de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video.